Donald Trump cambió la política mundial con una mezcla explosiva de poder, caos y obsesión. Su figura divide, fascina y redefine la forma de ejercer autoridad, genio estratégico o desequilibrio calculado. Quédate hasta el final para descubrir cómo transformó el caos en su mayor herramienta de control. Donald Trump nunca fue un político tradicional. Nació en un entorno donde la ambición era ley y el éxito una obligación. Desde joven aprendió que la autoridad no se pedía, se imponía. Su infancia en Queens, marcada por la figura dominante de su padre, moldeó una mente orientada al control y al desafío. En la Academia Militar de Nueva York descubrió el valor de la disciplina, pero también la eficacia de la humillación como herramienta de mando. Esa mentalidad, construida sobre la idea de ganar o ser aplastado, se convertiría en el eje de toda su vida pública y privada. Cuando tomó las riendas de la empresa familiar, no solo buscó ampliar el legado de su padre, quiso transformarse en un símbolo. En los años 80, mientras Estados Unidos glorificaba la riqueza, Trump se erigió en su máxima representación. Rascacielos con su apellido en letras doradas, hoteles, casinos y un estilo de vida diseñado para ser observado. Su éxito no era solo económico, era escénico. Entendió que el poder en una sociedad mediática no depende del contenido sino del impacto, y con esa intuición construyó un imperio donde cada exceso era parte del relato. La caída de los 90 habría destruido a cualquier otro magnate. A él lo redefinió. Transformó el fracaso en espectáculo y la deuda en narrativa. Su frase, "No he fracasado, solo he aprendido a negociar con el infierno", no fue simple arrogancia, sino una declaración de método. Cada derrota podía convertirse en historia si lograba contarla mejor que los demás. Esa habilidad para convertir la humillación en combustible lo preparó para su siguiente escenario, la política. En televisión encontró el laboratorio perfecto para ensayar su personaje. The Apprentice fue más que un programa, fue su campo de entrenamiento. Allí perfeccionó la mirada, la pausa, el tono autoritario. Aprendió que la autoridad puede dramatizarse y que el respeto puede simularse. Durante 14 temporadas, millones de espectadores internalizaron su frase, "You fired", como símbolo de poder incuestionable. No era casualidad. Trump se entrenaba para dominar no una empresa, sino la atención colectiva. Cuando en 2015 anunció su candidatura, nadie lo tomó en serio. Pero él comprendía algo que los demás habían olvidado. En el siglo XXI, la política se gana con emociones, no con argumentos. Make America Great Again no fue un lema. Fue un llamado visceral. Cada palabra apelaba al resentimiento, al orgullo herido, a la nostalgia de un país que muchos creían perdido. Mientras sus rivales presentaban programas, él ofrecía identidad. Donde los otros hablaban de políticas públicas, él ofrecía enemigos. Así construyó una base que no lo veía como político, sino como redentor. Su victoria en 2016 no fue casualidad ni accidente. Fue la culminación de una estrategia emocional que redefinió la comunicación política global. Trump no conquistó el poder con ideas, sino con presencia. Supo que el caos no debilita al líder, lo fortalece si logra controlarlo. Y desde ese momento el desorden se convirtió en su marca registrada. Desde su primer día en la Casa Blanca, Trump dejó claro que su estilo era una estrategia calculada. Gobernó con velocidad y confrontación, firmando 14 órdenes ejecutivas en una semana, abandonando el acuerdo transpacífico, imponiendo restricciones a países musulmanes y ordenando la construcción del muro con México. Para unos era caos, para otros, acción inmediata. Su asesor Steve Bannon lo definió con precisión. Nuestra meta es crear confusión. Cuando todos están confundidos, nosotros mandamos. Su gobierno no se movía por la lógica institucional, sino por la emocional. Cada decisión respondía al deseo de imponer dominio. Para él, gobernar era una batalla constante, y la humillación su principal herramienta. A cada rival le daba un apodo que lo desarmaba. Sleepy Joe, Crooked Hillary, Little Marco. La repetición convertía la burla en verdad mediática, debilitando a sus adversarios y fortaleciendo su imagen del líder autoritario. En diplomacia replicó la misma fórmula. Durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, lo interrumpió con bromas sobre su acento. La sala rió y el mensaje quedó claro. En su terreno, él imponía las reglas. Esa teatralidad formaba parte de su psicología. Como explica el psicólogo Dacher Keltner, los líderes carismáticos tienden a perder empatía a medida que ganan poder, disfrutando más del control. Trump convirtió esa pérdida en un instrumento político. En el ámbito económico aplicó la misma lógica.
impacto antes que equilibrio. Redujo impuestos por 1,5 billones de dólares y bajó la tasa corporativa al 21%. El crecimiento alcanzó el 2,9% y el desempleo cayó al 3,5%, mientras el déficit superó el billón. Para él, lo importante no eran los números, sino la narrativa de victoria. Su guerra comercial con China fue la máxima expresión de su estilo. Impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, afectando cientos de miles de millones en comercio. Pekín respondió con sanciones, pero su base lo aclamó. Por primera vez, un presidente estadounidense desafiaba abiertamente al gigante asiático. Trump entendía que un tuit agresivo podía generar más impacto que cualquier discurso técnico. Aún con su carácter combativo, buscaba el reconocimiento de pacificador. En 2018 cruzó la frontera de Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un, un hecho histórico que reforzó su imagen de negociador audaz. Los acuerdos de Abraham, que acercaron a Israel y varios países árabes, consolidaron su ambición de trascendencia. Obama habló, yo hice, afirmó, resumiendo su obsesión por la validación pública. Con Rusia, Trump mantuvo una postura calculada y ambigua. Frente a Vladimir Putin, proyectó respeto y pragmatismo, descolocando a Washington. En Helsinki afirmó confiar más en el líder ruso que en sus propias agencias de inteligencia. Fue una declaración polémica, pero coherente con su estilo, mostrar poder desde la cercanía incluso ante un adversario. Para él, la fuerza no se medía en distancia, sino en control del diálogo. En política, cada relación era una negociación y en todas debía quedar claro quién dominaba. El caso ucraniano reforzó esa dinámica. Solicitó al presidente Volodymyr Zelensky investigar los negocios de los Biden a cambio de ayuda militar. El Congreso lo acusó de abuso de poder, aunque el Senado lo absolvió. Trump justificó su decisión, alegando que ningún país debía recibir dinero sin rendir cuentas. Transformó un escándalo en una demostración de autoridad. Cada acusación lo fortalecía. Cada crítica se convertía en prueba de su desafío al sistema. Durante la pandemia, su narrativa alcanzó el extremo. Negó la gravedad del virus, enfrentó a sus asesores y convirtió la crisis sanitaria en una guerra ideológica. Más de 400.000 estadounidenses murieron bajo su gestión, pero su base permaneció leal. La negación se convirtió en identidad política. Perdió las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, pero se negó a aceptar la derrota. Denunció un fraude masivo y su discurso culminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Las imágenes del caos recorrieron el mundo. Fue acusado de incitar a la insurrección, pero nuevamente resultó absuelto. Esa absolución lo reforzó como símbolo de resistencia frente a las élites. Lejos de caer, emergió más fuerte. Su figura trascendió la política para convertirse en movimiento. Lo que empezó como campaña populista terminó como culto personal. En 2024 volvió al poder con más de 90 cargos judiciales pendientes y una base aún más devota. Prometió deportar a 10 millones de inmigrantes y desplegar 12.000 agentes federales para lograrlo. Sin fronteras no hay nación, declaró, consolidando su discurso de fuerza. En el plano internacional reactivó la presión militar, ordenó maniobras conjuntas con Colombia y Brasil y envió flotas al Caribe como advertencia a Venezuela. Llamó a Nicolás Maduro el dictador que vende petróleo a los enemigos de América. Para él, la diplomacia no consiste en convencer, sino en imponer. Trump no es solo un expresidente, es el reflejo de una era, de la información, la emoción y el dominio psicológico convertido en estrategia global. Se firman alianzas y se rompen equilibrios, se protegen fronteras, pero se fractura la democracia. ¿Quién decide realmente el rumbo del poder? ¿El líder? ¿El pueblo? ¿El sistema? En este mundo global, solo quien conoce su historia y entiende el presente puede anticiparse al futuro. Suscríbete, comenta y comparte este análisis si crees que el poder ya no se mide por leyes, sino por control. Porque el caos político ya se ha convertido en orden.